revelado, lo inesperado que hizo una faccineira para transformar el mundo del inversor árabe. Lía respiró hondo mientras pasaba la escoba por el suelo sucio de la oficina. Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. 3 años de trabajo en este edificio y la rutina la había llevado a un punto de parálisis. Era un día caluroso en Buenos Aires, el aire caliente se pegaba a su piel y la multitud en la calle sonaba como un eco lejano de vidas que parecían tan lejanas a la suya. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a prender. El inversor árabe, aquel del que hablaban sus compañeros, venía a la ciudad. ¿Y sí? Una idea apenas formada, una posibilidad que la intoxicaba de miedo y emoción. Tras finalizar su jornada, Lía caminaba hacia su pequeño departamento, el cansancio pesaba sobre sus hombros como una losa. En su mente, la historia de su abuela resonaba con fuerza, recordándole que sus sacrificios no estaban solo ligados a la sobrevivencia, sino también al sueño. ¿Por qué no podía ella también soñar? Pero soñó en silencio, en la sombra del rechazo. Su corazón latía con la inseguridad de una mujer que había enfrentado 1000 paredes de cristal, todas ellas construidas con prejuicio y desconfianza. Una tarde, su destino cambió inesperadamente. Lía, con la escoba en mano, cruzó caminos con el inversor en un café cercano. Su corazón aceleró al escuchar su risa, era un sonido familiar y extraño a la vez. Pero cuando intentó compartir su idea, su visión de mezclar su herencia cultural con un modelo de negocio auténtico, esa calidez se desvaneció ante miradas frías y murmullos burlones. La esencia de su ser se sintió ahogada por la incertidumbre. Temía que su voz no fuese lo suficientemente fuerte, que su acento fuera un recordatorio de su lugar en el mundo que tanto deseaba cambiar. ¿Realmente estoy preparada para esto? Se preguntó mientras salía del café, el aire fresco golpeando su rostro. La incertidumbre se transformó en un torbellino de pensamientos, ¿y si no soy suficiente y si mi hijo me mira con decepción? Se encontró en una encrucijada que amenazaba con desvanecer su espíritu. Lía intentó ahogar el torbellino interno, pero el eco de su abuela resonaba, nadie puede quitarte el poder de soñar. Sin embargo, la prueba parecía insuperable. Con cada paso que daba, la presión aumentaba, su mente se debatía entre sus deseos y la realidad abrumadora de su vida diaria. Lía se inclinó sobre su máquina de coser, una herencia de su abuela, buscando consuelo en el sonido familiar de la aguja atravesando la tela. Pero un grito en su interior no la dejaba en paz. Su hijo se había enfermado y los gastos médicos se acumulaban, erosionando su esperanza y obligándola a priorizar su bienestar. ¿Debería dejarlo todo? ¿Es este camino un lujo que no puedo permitirme? La angustia pesaba como un ladrillo en su pecho, cada vez más denso, mientras luchaba por mantener su visión a flote. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba, y su mente se sentía atrapada. ¿Podía realmente enfrentarse a este mar de dudas, a esta ola brutal que amenazaba no solo su sueño, sino también su familia? La historia de su vida, enmarcada por la lucha y la resistencia, se retorcía en un laberinto emocional sin salida clara. Mientras se preparaba para decidir, sentía que todo se desmoronaba y el futuro se desdibujaba en la neblina de su incertidumbre. ¿Sería capaz de seguir adelante? ¿O se doblaría ante la adversidad una vez más? La pregunta latía en su mente mientras el horizonte se oscurecía, dejando la resolución de su dilema atrapada en un tenso silencio. El sonido del reloj marcando el paso del tiempo era como un recordatorio constante de las decisiones que Lía debía tomar. La noche la envolvía en un manto de oscuridad que parecía consumir sus sueños uno a uno. En el pequeño departamento, la luz de la lámpara titilaba, reflejando su estado mental, tambaleándose entre la esperanza y la desesperación.
Mientras miraba la tela que había elegido para su próximo proyecto, Lía sintió como una inquietud le recorría el cuerpo. La máquina de coser ya había sido testigo de muchas de sus creaciones, pero esta vez, el costurero parecía estar lleno de promesas no cumplidas. Había un deseo ardiente dentro de ella que luchaba por liberarse, pero las voces de la duda la perseguían. ¿Acaso soy lo suficientemente capaz? Esa pregunta se convirtió en su sombra, acompañándola en cada instante. Esa noche, decidida a sacudir la parálisis que la consumía, Lía se sentó frente a un cuaderno. Con una pluma en la mano, comenzó a anotar sus ideas. Cada palabra era una liberación, un intento de trazar un mapa hacia su futuro. Comenzó con su herencia cultural, luces y sombras de su vida se entrelazaban en un relato que necesitaba contar. Visualizaba un espacio donde su arte y la cultura se fusionaran. ¿Y si pudiera ofrecer un servicio que hablara de su identidad y, al mismo tiempo, creara oportunidades para otros? Cada trazo en el papel era un paso hacia el autodescubrimiento. Lía no solo anotaba planes, estaba creando la historia de una mujer que se negaba a rendirse. La idea de ese negocio fue alimentando su confianza. Ya no era simplemente una madre que luchaba por salir adelante, era una emprendedora en búsqueda de su voz en un mundo que la había relegado al silencio. Pero, a medida que la noche se hacía más profunda, las preocupaciones económicas se filtraban en su mente, amenazando con desbaratar su claridad. Al día siguiente, Lía decidió dar un paso concreto. Se armó de valor y se inscribió en un taller de emprendedores en su barrio. La idea de interactuar con personas que compartían su aspiración la llenaba de nervios, pero también de emoción. Allí podría aprender, obtener herramientas y, quizás, encontrar aliados en su recorrido. La mañana llegó con un aire fresco, casi simbólico de los cambios que comenzaba a abrazar. El primer día del taller fue una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Al entrar, el bullicio de la gente la rodeaba y, al principio, sintió el impulso de disminuirse. Se sentó en una silla al fondo, observando a otros hablar con confianza sobre sus proyectos. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, algo en ella comenzó a despertar. Las historias de los demás resonaban con su propia lucha, y las miradas de apoyo reforzaban su valentía. Durante una actividad, le pidieron que presentara su idea en público. En ese instante, el pánico inundó su pecho, estaba a punto de compartir su visión con desconocidos. Sin embargo, al subir al estrado, las palabras se precipitaron de su boca, y su voz resonó con una pasión que no sabía que poseía. Hablar de su herencia, de su sueño, la llenó de una fuerza renovada. La respuesta del grupo fue cálida y alentadora, lo que le otorgó una confianza que hasta ese momento había estado oculta. El taller terminó, pero no las intenciones de Lía. Regresó a casa con el corazón palpitante y nuevas ideas fluyendo en su mente. Sin embargo, a medida que se cocinaban nuevos proyectos, el recuerdo de su situación familiar la golpeó. Los gastos médicos todavía atormentaban su realidad, y, a pesar de su renovado impulso, se preguntaba, ¿esos sueños merecen la pena si arriesgo la estabilidad de mi hijo? La escalofriante realidad del dilema personal la empujaba a revisitar su profundo deseo de avanzar. Mientras Lía contemplaba su futuro, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era del inversor árabe. Había visto su presentación en el taller y estaba interesado en conocerla. Su corazón se detuvo en seco ante la posibilidad de un nuevo encuentro, con esa conexión, todo lo que había imaginado podía convertirse en realidad, pero también en un gran riesgo. Lía sabía que, al tomar este paso, se acercaría a abrir la puerta de su sueño, pero quedaba una pregunta crucial por resolver: ¿puede la esperanza triunfar sobre la lógica de la supervivencia? Lía no había podido cerrar los ojos esa noche. Cada parpadeo se convertía en un enfrentamiento con sus temores. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad, como un faro que iluminaba un camino incierto. ¿Es este el momento que he estado esperando?, se preguntaba, mientras su mente se debatía entre la adrenalina de la oportunidad y la sombra de la inseguridad. A primera hora de la mañana, decidió prepararse. Se vistió como si se tratara de una de sus propias creaciones. Eligiendo con cuidado cada prenda, cada pieza reflejaba un diálogo profundo entre su cultura y su identidad.
Al mirarse en el espejo, Lía pudo vislumbrar no solo a una madre luchadora, sino a una mujer decidida a ser protagonista de su destino. Sin embargo, los nervios no desaparecieron, más bien, se transformaron en un conjunto de mariposas que revoloteaban en su estómago. Al llegar al café donde se habían citado, el ambiente era acogedor, pero el corazón de Lía retumbaba como un tambor. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con la esperanza de tener una vista clara del mundo exterior, pero sintió que el mundo entero la miraba a través de los cristales. Momentos después, el inversor árabe apareció, imponente pero sereno. Ofrecía una sonrisa que desarmó parte de la tensión que la envolvía. La conversación comenzó con frases cortas, pero rápidamente se transformó en algo más. Lía compartió su visión, su pasión por el arte y su deseo de entrelazar su herencia con un proyecto que no solo hablara de ella, sino que también beneficiara a otros. A cada palabra, notó cómo la curiosidad en los ojos de él se intensificaba. ¿Qué es lo que más te inspira?, preguntó, y Lía comprendió que estaba en el momento preciso para abrir su corazón. Las horas se deslizaron y el intercambio se volvió profundo. Lía habló de los retos que enfrentó como madre soltera, de las luchas que había librado en soledad y de la luz que había encontrado en la creación. Cada anécdota era un ladrillo en la construcción de una historia conmovedora, pero también poderosa. La energía entre ellos creció, casi palpable, como si el mismo aire cargara una electricidad única. Sin embargo, al finalizar la reunión, cuando ya había logrado calar hondo en las ideas del inversor, un giro inesperado planteó un nuevo desafío. Me encanta tu idea, Lía, pero necesitarás un plan claro y estructurado para llevar esto a cabo. Un proyecto sólido se basa en números además de sueños, dijo, dejando caer un peso sobre los hombros de Lía. La realidad regresó con fuerza, disipando la bruma de confianza que había logrado construir. Sabía que el trabajo entre la pasión y la lógica requería un estratégico balance que aún no dominaba del todo. Pero esa mirada alentadora del inversor permanecía grabada. Si bien le había presentado un nuevo obstáculo, también pulsaba la posibilidad de convertir su anhelo en algo tangible, en algo que podría cambiar su vida y la de su hijo. Mientras se alejaba del café con un mar de ideas agitándose en su mente, Lía sintió su determinación reflorecer. La presión por construir un plan era paralela a sus ansias de éxito. Ahora, no solo quería cumplir su sueño, debía aprender a hacerlo de una manera que le permitiera alcanzar el éxito. De pronto, la necesidad de adquirir más conocimiento se convirtió en su siguiente desafío. Con cada una de esas decisiones, Lía estaba más cerca de descubrir quién realmente era. Debo fortalecer mi idea, hacerla irrefutable, murmuró para sí misma mientras caminaba. La posibilidad de un futuro brillante danzaba en su horizonte, pero también le presentaba un dilema profundo, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para convertir su sueño en una realidad? Mientras regresaba a casa con libros y recursos digitales en la mente, un vistazo al cielo nublado le recordó que nunca sería fácil, pero lo que no sabía era que este nuevo compromiso la llevaría a enfrentarse a sus propios límites y a desterrar fantasmas del pasado que aún la atormentaban. El siguiente paso que debía tomar no solo sería un reto para su proyecto, sino una confrontación con su propia esencia. ¿Sería capaz de transformarse como a menudo había fantasmeado en su mente? La respuesta se encontraría en las decisiones que estaba a punto de tomar. Lía sabía que cada paso que daba hacia adelante necesitaba ser estratégico. La idea de que su futuro dependiera de un conjunto de cifras y análisis resonaba en su cabeza como una melodía repetitiva. No solo debía ser creativa, sino también muy exacta. Así que al llegar a casa, se sumergió en un mar de libros y recursos en línea que la llevarían a entender la estructura detrás de un plan de negocios exitoso. Lo primero que hizo fue dibujar un esquema simple de su proyecto. Con un cuaderno y un bolígrafo, delineó sus ideas iniciales mientras su corazón latía fuerte, cada trazo significaba un nuevo camino que estaba dispuesta a explorar. La combinación de su herencia cultural y su pasión por el arte comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Sin embargo, esa imagen, tan brillante y esperanzadora, también venía acompañada de una nube oscura, la falta de confianza que siempre había acechado su mente. Con cada palabra que escribía, las inseguridades parecían volver a manifestarse.
¿Realmente puedo hacerlo?, se cuestionaba, enfrentándose a recuerdos de su infancia cuando sus sueños eran solo eso, simples sueños. La lucha interna entre su autocrítica y su deseo de brillar la empujaba a un abismo complejo. Pero la chispa de su encuentro con el inversor resonaba en su interior, quería demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de lograrlo. Se pasó horas investigando sobre estructura financiera, flujos de caja y otro vocabulario sorprendentemente árido que necesitaba dominar. El contraste entre el cálido colorido de sus ideas y la frialdad de los números era abrumador, pero se obligó a sentirse incómoda, a desafiar cada parte de su ser que prefería la comodidad de la creación sobre el análisis. A través de la lucha, comenzó a comprender lo que se requería para hacer que su propuesta no solo fuera impulsada por la pasión, sino también por una base sólida de inteligencia estratégica. Los días se convirtieron en noches mientras trabajaba incansablemente. Lía se encontró revisando cada página y artículo hasta que comprendió que se trataba de más que solo números, era la representación de su vida, su esfuerzo y sus sueños en un formato digestible. Y aunque el proceso fue a menudo doloroso, no se detuvo. Cada error en su análisis se convirtió en una lección, cada crítica que se hacía, se transformaba en un estímulo. El verdadero desafío llegó cuando decidió presentar su primer borrador del plan. La voz en su interior era un eco ensordecedor, ¿y si fracasa? Se repetía. Sin embargo, el deseo de avanzar era más poderoso que el miedo. Sabía que para alcanzar la validación de su proyecto, necesitaba el crisol del juicio ajeno. Con el corazón en la mano, convocó a un par de amigas, cómplices en este viaje, para recibir su retroalimentación. La presentación fue intensa, cada mirada que recibía de sus amistades, cada comentario, representaba una pequeña batalla interna. Algunas críticas fueron duras, pero ante cada señalamiento, Lía sentía que cristalizaba su determinación. Esto es solo el comienzo, repetía mentalmente, transformando sus dudas en una fuerza renovada. Cuando finalmente compartieron experiencias, su confianza creció. Lía tomó nota de las sugerencias y miró la presentación de sus ideas desde un ángulo diferente. La construcción de su plan se convirtió en una colaboración de múltiples voces, y su visión no era solo suya, estaba tomando forma a partir del apoyo que había buscado. Así, comenzó a ver la luz destellante de una posible nueva realidad. Al clasificar su trabajo y las revisiones hechas, se percató de un aspecto crucial que había pasado por alto: había empezado a construir una comunidad en torno a su proyecto. Nunca pensó que el arte de crear uniría a otros en su misión, pero allí estaba, y con cada encuentro, los cimientos de su plan se estaban solidificando. En medio de toda esta transformación, un mensaje en su teléfono la sacó de su burbuja de trabajo. Era el inversor árabe, pidiéndole una nueva reunión. El sentimiento de nerviosismo, aquel conocido compañero que había estado presente desde el comienzo, regresó con mayor fuerza. Lía respiró hondo, sabiendo que ahora poseía más que una idea, tenía un plan, y todo se disponía a cambiar nuevamente. Sin embargo, el reto iba más allá de la presentación. ¿Podría sostener la vorágine emocional que venía con confrontar a su futuro? Mientras organizaba su material, se dio cuenta de que la mejor versión de sí misma aún no había sido revelada, y esa revelación podría transformar el rumbo de su vida de una manera que jamás había anticipado. Cargada de emoción, se preparó para el próximo paso. En sus manos, sostenía no solo su sueño, sino la posibilidad de una vida diferente. ¿Sería capaz de salir airosa en la duración de esta nueva evaluación? El tiempo lo diría. Las horas posteriores a la notificación del inversor se convirtieron en un torbellino de preparación y autocrítica. Lía sentía una presión creciente, como si cada reunión la empujara más cerca del borde de un precipicio del cual podría no regresar. Se había convertido en una experta en transformar sus inseguridades en coraje, pero este encuentro era distinto. Sabía que su futuro profesional se estaba definiendo hora tras hora. Se sentó nuevamente frente a su computadora, revisando cada detalle de su plan. Con cada gráfica ajustada y cada número revisado, parecía hallar pequeñas grietas que amenazaban con hundir su confianza. La ansiedad se transformó en motivación, pero cada parpadeo del cursor en blanco era un recordatorio de lo que estaba en juego. Debo convencerlo, se decía a sí misma,
tomando un sorbo de café frío que ni siquiera había notado que se enfriaba. Con las manos temblorosas, empezó a hablarle, una especie de monólogo para afianzar su autoconfianza. Soy más que una faccineira, repetía, como un mantra, soy una creadora y tengo una voz única. Esta declaración resonaba en su interior, comenzando a formar una armadura en torno a su autoestima. A medida que cenaba por la noche, se permitió un momento de reflexión. Recordó los inicios humildes de su padre, quien había sido un artista respetado en la comunidad local, pero nunca había tenido la oportunidad de llevar su arte a un público más amplio. Esa historia, unida al peso de su herencia cultural, la llenó de propósito. Mientras la noche avanzaba, Lía se preguntó qué significaba realmente tener éxito. No solo era una cuestión de financiamiento, había algo más profundo. Se trataba de abrir un camino para otros, de romper ciclos. Esta idea la electrificó y le dio claridad. Quería que su proyecto no fuera solo una transacción comercial, sino una plataforma que diera voz a historias como la de su padre. Esa sería su propuesta, un espacio inclusivo, no solo para su arte, sino para la expresión de los demás. La mañana de la reunión, Lía llegó con una mezcla de emociones. A su alrededor, la energía de la ciudad parecía vibrar con fuerza, como si el universo estuviera enviando señales de aliento. Desde su llegada, el edificio imponente donde se llevaría a cabo el encuentro la sumió en una atmósfera de solemnidad y oportunidades. Cada paso la acercaba a una puerta que podría abrirse a algo monumental o cerrarse de golpe, arrojándola de vuelta a la incertidumbre. Sentada en la sala de conferencias, su atención se centró en descubrir la percepción del inversor. Empezó su presentación, cada palabra una mezcla de pasión y razonamiento. Con cada slide que avanzaba, los números comenzaron a tener vida, articulaban un sueño compartido entre el pasado y el futuro. Pidió colaboración no solo para financiar un proyecto, sino para ser parte de un cambio significativo. Al finalizar, Lía respiró hondo, dando lugar a un momento de silencio. Aquel instante se sentó entre la esperanza y el temor. El inversor la miró, sus ojos escudriñaban más allá de las cifras, como si intentara leer su alma. Me gusta tu visión, comenzó, y el corazón de Lía dio un vuelco. Pero necesito saber cómo aseguraré una rentabilidad en esto. Ese pero resonó como un trueno, rompiendo la burbuja de confianza que había construido. Lía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero en su mente, el desafío se formuló de una manera nueva. Como respuesta, comenzó a articular un plan de acción, intercambiando las expectativas públicas de ganancias rápidas por una inversión que alimentara el cambio desde sus raíces. Cada palabra se convirtió en una defensa de su propuesta. Ya no era solamente su presentación, era un testimonio. Mientras las miradas de la sala se centraban en ella, Lía comprendió que este no solo era un encuentro con un inversor. Era una confrontación con su propia narrativa, un momento decisivo en el que su arte y su identidad se enfrentarían al rechazo o a la aceptación. Cuando el inversor finalmente terminó de hablar, Lía sintió que, sin importar el resultado, había dejado su huella. Pero justo cuando se disponía a escuchar su respuesta definitiva, se produjo un corte de luz repentino, sumiendo la sala en la oscuridad total. El silencio resultante era tan resonante como su corazón latiendo en su pecho, y en ese instante de caos, se preguntó si aquel apagón era un signo de lo que estaba por venir o simplemente un obstáculo temporal que tendría que superar. La oscuridad era total, pero el rostro decidido de Lía brillaba con determinación. Aunque la confusión reinaba a su alrededor, un pequeño destello de claridad iluminó su mente. En la penumbra, recordó las palabras de su padre sobre la importancia de enfrentar imprevistos con creatividad y valor. Fue ese conocimiento, profundamente arraigado, el que la impulsó a dar un paso al frente, a rehacer su estrategia de inmediato. Mientras otros buscaban tuercas de luz en sus dispositivos, Lía se permitió permanecer en la calma inusual que la embargaba. Era el momento perfecto para ajustar su plan. Sin una presentación visual que la respaldara, comenzó a hablar desde el corazón, dibujando con palabras la esencia de su proyecto. Habló de la historia, de la conexión emocional, de cómo su arte podía ser el puente entre culturas y experiencias diversas. Este apagón es una metáfora, musitó en voz baja,
sintiendo que la verdad brotaba espontáneamente en su interior. Se dio cuenta de que el inversor necesitaba entender no solo los números, sino el impacto que su inversión podría tener en vidas reales. Cada historia que compartía se convertía en un ladrillo que construía un nuevo camino, un espacio donde la rentabilidad se unía a la responsabilidad social. El silencio en la sala respondía a su discurso, como si cada persona estuviera absorbiendo no solo la propuesta, sino también la honestidad que emanaba de ella. La tensión de la oscuridad se transformó en un vínculo electrizante. Lía sabía que había encontrado una forma de comunicarse más auténtica y poderosa a través de su vulnerabilidad. De repente, las luces regresaron. Su rostro se iluminó, pero no porque la habitación recuperara su claridad, sino porque había descubierto en esos segundos de incertidumbre que su plataforma no necesitaba ser presentada exclusivamente con cifras y gráficos. Las visiones personales, las historias humanas, podían ser la fuerza motriz detrás de su proyecto. Con cada frase, su voz crecía en seguridad y pasión, y eso era lo que realmente atraía al inversor. Pero en un giro inesperado, antes de que pudiera concluir su propuesta, el inversor la interrumpió. Esto es diferente, admitió, su tono de voz ahora cargado de sorpresa y curiosidad. Nunca he visto a alguien transformar una crisis en una oportunidad de esta manera. Sin embargo, el mercado es implacable. ¿Por qué seguir adelante en este camino si puede ser arriesgado? Porque el riesgo es el germen del cambio, respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra se ajustaba a la determinación que había encontrado. Invirtiendo en esto, no solo gana un proyecto, sino que participa en la construcción de una transformación significativa. La conversación continuó, y aunque Lía se sintió guiada por la fuerza de su propia voz, también se dio cuenta de un punto crucial: había una brecha de comprensión entre sus ideales y la perspectiva pragmática del inversor. ¿Podría llevarlo a ver más allá de las cifras y hacia el impacto humano real? Con ese dilema en mente, Lía se preparaba para luchar en su próxima batalla. Hacerle ver al inversor que su proyecto no solo tenía el potencial de generar ganancias, sino también de cambiar vidas. En medio de lo desconocido, una nueva estrategia comenzó a formarse en su mente. Era un cambio que no solo representaba una nueva dirección en su propuesta, sino un desafío a su propia identidad profesional. El momento había llegado. Las respuestas que saldrían de su boca no solo definirían su propuesta, también establecerían qué tipo de líder deseaba llegar a ser. El aire era denso con la expectativa, y en su pecho, el palpitar de la adrenalina la empujaba ahora hacia un futuro incierto, pero apasionante. Voy a demostrar que podemos transformar la inversión en un legado, se prometió a sí misma, sintiendo que el terreno bajo sus pies podría tambalearse, pero no caería. La sala estaba impregnada de tensión. Antes de que Lía pudiera dar un paso adelante y compartir su reivindicación final, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, la invitación a un evento exclusivo del sector, donde también se esperaba la participación de inversores internacionales. Una oportunidad inesperada que podía ser el trampolín que necesitaba. Su corazón se aceleró mientras pensaba en las posibilidades. Era un momento crucial, y Lía sabía que debía tomar la decisión adecuada, sin titubear. Con esa notificación pululando en su mente, se dio cuenta de que lo que estaba por venir podría definir su carrera de maneras que jamás había imaginado. ¿Se atrevería a entrar en ese nuevo terreno desconocido? La notificación seguía parpadeando en la pantalla, como una chispa de oportunidad que iluminaba el camino incierto que se extendía ante Lía. En su mente, el evento comenzaba a gestarse como una tabla de salvación, un espacio donde podría trascender las limitaciones de su propuesta actual. Pero una sola pregunta atormentaba su conciencia: ¿estaba lista para dar ese salto? Recordó las noches en que había trabajado sin descanso, los meses dedicados a perfeccionar su proyecto, y las pequeñas victorias que la habían llevado hasta aquí. La idea de presentarse ante un grupo de inversores internacionales era a la vez emocionante y aterradora. Pero, en lo más profundo de ella, Lía sentía que esa era la prueba definitiva de su valía. Decidida, comenzó a trazar un plan mental. Necesitaba preparar su presentación de manera que no solo captara la atención, sino también el corazón de los posibles inversores.
Debería encontrar un equilibrio entre la pasión que había renovado durante la crisis del apagón y la lógica fría que regía el mundo del capital. Esta vez, no bastaban las anécdotas, necesitaba unirlas a propuestas concretas, datos tangibles que les permitieran visualizar el impacto de su proyecto en el mercado. A medida que daba forma a su estrategia, sintió un cambio en su interior. Era cada vez más consciente de su propia voz, de cómo había evolucionado en su capacidad para comunicarse. La Lía que había comenzado esta travesía ahora encarnaba una perspectiva más amplia, más matizada. Quería que cada inversor no solo viera un rendimiento financiero, sino la historia de cómo su inversión transformaría vidas. Mientras se preparaba para la reunión del evento, Lía se encontró revisando una y otra vez su presentación. Su mente se llenaba de posibles escenarios, preguntas difíciles de los inversores, reacciones escépticas, pero también respuestas que podía dar. La práctica se convirtió en su mantra. Las horas pasadas frente al espejo fueron un ejercicio en crítica constructiva, cada movimiento, cada expresión buscaba ser una evidencia de su compromiso. Sin embargo, a medida que avanzaba en su preparación, una inquietud comenzó a surgir. Este evento significaba abrir una puerta a lo desconocido, y Lía no podía evitar preguntarse quién era realmente en ese nuevo espacio. ¿Sería la visión audaz de una innovadora capaz de desafiar las normas? ¿O la eterna aprendiz que seguía temiendo no ser lo suficientemente buena? La dualidad de estas identidades le otorgó a Lía un nuevo nivel de profundidad y conflicto interno. Finalmente, el día del evento llegó. La atmósfera alrededor de la sala reflejaba una mezcla de ansiedad y anticipación. Al entrar, Lía se sintió como si estuviera a punto de enfrentarse a un examen final, uno que determinaría todo su futuro. La calidez luminosa contrastaba con la fría claridad de las mentes analíticas que se disponían a escucharla. Al iniciar su presentación, cada palabra era cápsula de lo que había aprendido. La Lía del apagón había crecido, y ahora podía ver la importancia de sinergizar cifras con narrativas. Mientras sus ideas fluían, notó gestos preocupados, pero también miradas receptivas, y eso le insufló confianza. Pero mientras se adentraba en la esencia de su mensaje, percibió el murmullo de la sala. Comentarios sobre su pasado, más específicamente, su infancia humilde en un barrio de la ciudad. Algunas miradas se tornaron escépticas. ¿Cómo puede alguien con su historia desafiar las convenciones del sector?, reflexionó uno de los inversores. Un momento de duda se apoderó de su mente. Aún así, Lía continuó, dispuesta a abrazar lo inesperado. Esto era su historia, su verdad. Al contarla, podía ver que el cambio de percepción no solo dependía de cifras, sino de la conexión humana que generaba. De repente, alzando una mirada resuelta, Lía se dio cuenta de su propósito, su lucha no era solo por su proyecto, sino por demostrar que las historias personales pueden ser poderosas herramientas de cambio. Justo cuando se sentía al borde del éxito, el inversor más influyente del evento levantó la mano, interrumpiéndola. Es fascinante, Lía, pero tengo una pregunta dura para ti, ¿realmente crees que tu experiencia te otorga la autoridad para transformar este sector? La sala contuvo la respiración, y Lía sintió que el suelo se tambaleaba nuevamente bajo sus pies. ¿Era ese el momento de honrar su historia o esconderse tras el miedo? Con su corazón latiendo con fuerza, Lía miró al inversor a los ojos. Había llegado el momento de enfrentar no solo su propuesta, sino su propio pasado. ¿Tendría el coraje necesario para desafiarlo? El silencio fue profundo, y el futuro se dibujaba incierto ante ella. La pregunta flotó en el aire como un eco inquietante, y Lía sintió como cada pulso de su ser se enfocaba en encontrar la respuesta. Sabía que, tras esa inquietante interrupción, se abría un abismo de vulnerabilidad y desafío. Tenía la opción de dar una respuesta calculada, segura, o de arriesgarse a compartir su verdad más profunda. Fue ese instante de reflexión lo que la llevó a redescubrir su esencia. Consciente de que el tiempo se desvanecía, Lía inhaló profundamente. La mayoría de las personas en la sala no conocía la historia completa detrás de sus logros. Su infancia, marcada por la lucha constante y el trabajo arduo, había forjado su resiliencia. En lugar de seleccionar palabras diplomáticas y vacías, optó por ser auténtica.
Con la mirada fija en el inversor, dejó que su voz fluyera con la honesta determinación que había cultivado con tanto esfuerzo. Desde pequeña, he enfrentado desafíos que me han enseñado el valor del esfuerzo y la perseverancia. Cada obstáculo ha sido una lección que me ha llevado hasta aquí. Mi experiencia me ha brindado una perspectiva única sobre el sector, y es precisamente esa perspectiva la que me impulsa a transformar este ámbito, admitió Lia, con cada palabra resonando con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. A medida que continuaba, se sentía más cómoda en su propia piel, completamente consciente de que su historia personal podía tener un impacto significativo en la percepción de su proyecto. Se notaba en el cambio de posturas entre los inversores. Algunos habían dejado de murmurar, otros la escuchaban con atención renovada. El silencio antiguo que la había sometido comenzaba a disiparse. La conexión emocional que había establecido con su audiencia era palpable. Profundizó, narrando momentos de sus vivencias que, aunque dolorosos, se habían transformado en fuerza impulsora. El sacrificio y la dedicación no solo definían su carácter, sino también la misión de su proyecto. La manera en que había ido hilando cada experiencia personal con su propuesta creó un puente entre su pasado y su visión de futuro. Con confianza renovada, Lia presentó no solo los números y las proyecciones del mercado, sino cómo cada inversión podía ser un aliento más a la lucha por cambiar vidas, empezando por la suya. La pasión comenzó a fluir deslizando su trazo por el lienzo de la sala, pintando la imagen de un futuro donde la historia personal no era una barrera, sino la base para un cambio necesario. Incluso el inversor que había planteado la crítica inicial mantuvo la vista fija en ella, como tomando nota de cada emoción en su presentación. El murmullo de la sala se transformó lentamente en murmullos de admiración. ¿No era esa la invitación que había estado esperando? Había logrado transformar cada cuestionamiento en una oportunidad de redimirse. Cuando concluyó su exposición, el aplauso era estruendoso. Sin embargo, en la frágil cortina que daban por finalizado el encuentro, Lia aún sentía un nudo en su estómago. Aunque se había hecho consciente de su autenticidad, ¿sería suficiente? Este mundo competitivo y a menudo despiadado no había dejado de ser amenazante. El inversor que había interrumpido su charla se levantó nuevamente, su rostro ahora mostrando no solo interés, sino curiosidad genuina. Me gustaría saber más sobre cómo piensas implementar tu proyecto, pero también quisiera que reflexionaras sobre algo. Si tu historia personal ha formado parte de tu fuerza, ¿cómo pondrás a otros en la misma posición de poder transformar su propio entorno? Esa pregunta resonó como una campana en su mente. Era un nuevo desafío, un giro inesperado que podía llevar a su proyecto a otra dimensión, al de las puertas que se abren para otros. El giro de su historia personal se convertía en un potencial catalizador para múltiples transformaciones. Lia entendía que no solo tenía el deber de adaptar su visión, sino que debía replantear el impacto que su éxito podría tener en quienes siguen luchando. Ahora, el horizonte se abría ante ella con algo que nunca había planeado, un compromiso no solo hacia su propio éxito, sino hacia el colectivo que representaba su experiencia. ¿Podría realmente liberar ese poder transformador? Mientras la sala comenzaba a desvanecerse, el apretón de manos del inversor se sentía como una promesa. Pero, con cada respuesta que elaboraba en su mente, un nuevo dilema se manifestaba. ¿Cómo equilibraría su ascenso profesional con la responsabilidad que comenzaba a sentir hacia su comunidad? El futuro parecía más incierto que nunca. ¿Sería capaz de abrazar su nuevo papel de líder y mentor? Un nuevo camino se desplegaba frente a ella, y el eco de su propia historia ahora reverberaba en un nuevo conjunto de posibilidades. Lia salió de la sala con una mezcla de adrenalina y confusión. La euforia del aplauso estaba empezando a desvanecerse, y lo que permanecía era un eco persistente de la pregunta del inversor. ¿Cómo pondrás a otros en la misma posición de poder transformar su propio entorno? Esa interrogante exigía una respuesta más allá de simplemente desarrollar su proyecto. Requería que inspeccionara su impacto en el mundo. Mientras caminaba hacia la salida, su mente se inundó de imágenes, su madre, luchando cada día para llevar a casa lo justo, sus compañeros en la escuela, muchos de los cuales nunca tuvieron una segunda oportunidad.
Lía sabía lo que era sentir que el entorno limitaba las posibilidades, y esa experiencia se convirtió en la chispa de su entusiasmo empresarial. Pero, ¿qué significaba todo eso si no podía extender esa oportunidad a otros? Fue en ese momento de reflexión que un haz de claridad comenzó a formarse. La idea no era solo poblacional, sino profundamente personal. Lía decidió que debía convertir su proyecto en algo que no solo beneficiara su futuro, sino que realmente empoderara a quienes la rodeaban. Quería que cada paso que diera desde ese instante abriera puertas en lugar de cerrarlas. Pero para lograrlo, necesitaba un plan sólido. Se sentó en un café cercano, el aroma del café mezclándose con su determinación. Sacó su computadora portátil y se dejó llevar por los pensamientos. Primero, necesitaba analizar su negocio, identificar recursos que fueran accesibles a otros. En lugar de crear una jerarquía, debía construir una red donde todos pudieran contribuir e innovar. Fomentaría un ambiente donde cada voz contara, donde la experiencia y el esfuerzo fueran recursos valiosos. Mientras tecleaba, visualizó cómo podría conectar a personas con habilidades diversas, aquellas que no siempre eran valoradas. Diseñaría un programa de capacitación en su empresa que no solo formara a los empleados, sino que también les enseñara a emprender. Era momento de romper las cadenas del tradicionalismo y ofrecer un espacio para la creatividad y el aprendizaje. A medida que esbozaba su plan, las dudas comenzaron a infiltrarse. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta transformación? La presión de un inversor que espera éxito inmediato choca con su deseo de cultivar un cambio lento pero firme. Su mente trazaba las líneas del norte y el sur, un lugar seguro versus un horizonte incierto. La lucha interna ardía mientras sopesaba la magnitud de su idea. Sin embargo, este nuevo compromiso también traía consigo la necesidad de delegar. Lía nunca había sido alguien que confiara fácilmente en otros. ¿Podría confiar en un grupo diverso para ejecutar una idea que emanaba de su propio ser? La duda se convirtió en un desafío personal. El aprendizaje del liderazgo implica el arte de dejar ir. Reflexionó sobre las habilidades que había adquirido en su propia travesía, la capacidad de escuchar, la empatía y, sobre todo, el valor de la vulnerabilidad. No era solo lo que había logrado individualmente, sino cómo podría llevar a otros a realizar lo mismo. En su corazón, sabía que esta misión era la que daría sentido a todos sus esfuerzos. La noche fue profunda y extensa, y fue en esa soledad, entre las luces parpadeantes de la ciudad y el murmullo lejano del tráfico, que Lía decidió que estaba lista para compartir su nueva visión. Al día siguiente, se dirigiría a la inversora. Era su momento de hablar no solo de proyecciones y números, sino de la creación de una comunidad empresarial donde cada individuo pudiera florecer. Sin embargo, en el horizonte de su compromiso se esbozaba otra pregunta inquietante: ¿cómo reaccionaría el inversor a esta nueva dirección? ¿Y si su enfoque genuino, en lugar de entusiasmarlo, lo alejaba de ella? La tensión se acumulaba, un nuevo desafío la esperaba. La puerta de su futuro era inminente, y con cada paso que daba hacia ella, la incertidumbre rugía fuerte. ¿Estaría lista para lo que se avecinaba? Lía se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el día de hoy era crucial, el momento en el que finalmente podría presentar su visión renovada. Durante las últimas semanas, había estado afinando su plan para no solo crear un negocio exitoso, sino también para empoderar a otros, inspirar a los que, como ella, habían enfrentado dificultades. A medida que recorría la ciudad, las calles que conocía también parecían nuevas, vibrantes, llenas de posibilidades infinitas. Cuando llegó a la oficina del inversor árabe, sintió el peso de la expectación. Era diferente de la vez anterior. Ahora, no solo iba a presentar un proyecto, iba a compartir su misión y su corazón. Se sentó en la sala de reuniones, revisando cada detalle de su presentación una vez más. Pero esta vez, no se centró solo en cifras y gráficos. Se enfocó en contar su historia, en cómo cada elemento de su vida se había entrelazado con su sueño. Al ser finalmente llamada a presentar, Lía respiró hondo, dejando que la confianza que había cultivado en su interior fluyera hacia afuera. Su voz, que alguna vez fue titubeante, se convirtió en uno de los pilares de su exposición.
Compartió su viaje, desde ser una faccineira luchadora hasta la visión de un negocio que no solo generaría ingresos, sino que abriría oportunidades para otros. Cada palabra resonaba con autenticidad y pasión. Para su sorpresa, el inversor mostró un interés genuino. A medida que Lía hablaba, veía cómo los ojos del inversor se iluminaban. Cuando llegó a la parte sobre la inclusión de un programa de capacitación, donde personas con talento de diversos orígenes podrían aprender y trabajar en su empresa, el interés se transformó en admiración. Escuchar cómo su propuesta tenía el potencial de impactar vidas no solo resonó en él, sino que también lo conectó con un sentido de propósito. Después de su presentación, el inversor se sentó en completo silencio. Fue un momento intenso. Mientras miraba a su alrededor, Lía se sintió segura de que, sin importar el resultado, había entregado todo lo que estaba en su ser. Fue entonces cuando el inversor comenzó a hablar. Lía, me impresiona tu capacidad de entrelazar negocio y propósito social, dijo, tomando notas. Lo que propones no solo tiene sentido financiero, puede ser profundamente transformador. Su voz era firme, y Lía sintió una oleada de confianza. Sin embargo, continuó, necesitas un plan detallado sobre cómo vas a implementar esta capacitación. Quiero ser parte de esto, pero estoy seguro de que, al igual que yo, otros inversores querrán ver un retorno claro de la inversión financiera que se haga. Lía sintió, su mente ya comenzando a trabajar en cómo podía desarrollar esos cálculos. La conversación había comenzado a fluir hacia una dirección que aún no había anticipado, pero que la mantenía emocionada. La negociación se convirtió en un diálogo activo. Juntos discutieron las estructuras que podrían establecerse, la posibilidad de incluir mentores, y cómo podrían promover un entorno donde todos se beneficiaran. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero que en realidad fue una charla alentadora, el inversor se inclinó hacia adelante. Estoy dispuesto a financiar una parte del proyecto siempre y cuando estés lista para presentar un plan concreto en un mes. Su ofrecimiento fue un voto de confianza que Lía jamás había soñado. Esa noche, mientras regresaba a su hogar, Lía sintió que todo lo que había luchado finalmente estaba dando frutos. Sonrió al imaginar los rostros de aquellos que se beneficiarían con su esfuerzo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a construir un emprendimiento que no solo la empoderara, sino que transformara también a otros. La dedicación, el esfuerzo y el impulso que había encontrado se estaban concretando. Lía había logrado no solo superar sus propios miedos e inseguridades, sino transformar su trayectoria vital en una oportunidad de crecimiento para otros. Cada día se sentía más fuerte y más confiada en su papel de líder, había conquistado el espacio que le pertenecía. Ahora, su mirada estaba fija en el horizonte. La mujer que antes se veía como una faccineira ahora brillaba como una emprendedora lista para marcar la diferencia. Sabía que el verdadero éxito no se medía solo en logros personales, sino en el impacto que podía crear en las vidas de los demás. Lía estaba preparada para esta aventura, y la emoción por lo que vendría no solo la llenaba a ella, sino también a todos los que formaban parte de su historia. Este es el momento de mostrar su apoyo a esta historia emocionante. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a compartir este mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta transformación.